Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 9 de su podcast Sembrando Futuro. Les acompaña Natalia Ponce Rubio. Esta vez en la sección de la entrevista hablamos sobre las luchas del movimiento feminista en el marco de la conmemoración del 8M. Por eso contamos con la participación de Keila Cáceres, activista feminista, estudiante de historia y actualmente asesora legislativa. También estuvo con nosotros Fátima Ortiz, abogada y defensora de derechos humanos y miembro de ASPE. Y finalmente estuvo con nosotros también Sildania Murcia, coordinadora del Diplomado de Incidencia Política de la UCA y activista feminista, a quienes les damos una cordial bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes en el marco del 8 de marzo. Quiero agradecer también por el espacio y porque tengan en la agenda pública los temas de mujeres y los derechos de las mujeres y niñas en este país. Muchas gracias. Para entrar en contexto, escucharemos la siguiente cápsula introductoria. Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDUCA, comunicado 8 de marzo de 2022, sobre la conmemoración del 8 de marzo. Desde la óptica de los derechos humanos, no existe nada que justifique la superioridad de un género sobre otro. Por ello, es indispensable que el país continúe avanzando y no retrocediendo en la creencia de que mujeres y hombres formamos una única humanidad y tenemos los mismos derechos y deberes en todas las áreas de la vida. Editorial UCA del 5 de mayo de 2014. Actualmente, la escasa perspectiva de género en prácticamente la totalidad de ámbitos de la sociedad constituye una causa de graves desigualdades y discriminaciones cotidianas entre hombres y mujeres, impidiéndonos avanzar en la construcción de un país con mayor justicia social y calidad humana. En ese sentido, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, así como el llamamiento de las organizaciones que promueven el reconocimiento de los derechos para las mujeres víctimas de todo tipo de violencia, feminicida, obstétrica, sexual, de género y otros, debe interpelarnos a participar de forma activa y constante en la edificación de un El Salvador cada vez menos patriarcal y más inclusivo. Antiguo Cuscatlán, 8 de marzo de 2022. Escuchábamos la cápsula y para iniciar la entrevista quisiera preguntarles a las tres, ahí quien decida responder, cualquiera de ustedes. Desde su propio activismo, ¿qué las motiva a seguir luchando? Inicio yo. Buenas noches a todas, todos y a todes. Es un placer estar en este bonito espacio. Bueno, en mi caso particular, creo que tenemos la capacidad de cambiar vidas cada día desde nuestras trincheras y por eso es que participo en lo posible activamente en las diferentes actividades y también en procesos sociopolíticos en el país para poder hacer este cambio de vidas que tanto se necesita, sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Y aquellas que están en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, Fátima. Quisiera escuchar a Sildania y a Keila. Hola, buenas noches a todas. Es un gusto poder participar en el marco del 8 de marzo, Día Nacional e Internacional de las Mujeres. Y bueno, creo que tu pregunta puede abrir bastante la conversación respecto a por qué luchamos. En mi caso específico, creo que entendí desde vivir violencias de género, lo importante que es poder verbalizar, poder denunciar, poder decir esto es injusto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas violencias nos pasan sobre nuestros cuerpos y creo que es importante que otras mujeres también sepan que no están solas y por eso es que mucho de esto va de dar acompañamiento a otras mujeres, de poder tener la capacidad para acompañar de manera empática y de transformar también esa furia en algo que pueda construir cuerpos y territorios libres para nosotras. Gracias, Sildania. Keila. Mira,
Como decía Silvania, esta es una pregunta que abre, yo creo que muy pocas veces nos preguntamos y expresamos por qué luchamos y por qué seguimos organizadas. Yo siempre pienso, cuando me detengo en esta vida tan agitada que llevamos, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Para mí el feminismo ha sido esa frase que para algunos puede parecer muy trillada, una filosofía de vida que implica una ética personal y que implica también que todo lo que hacemos tiene que estar regulado por esa ética. En específico, yo creo que en mi caso lucho por una sociedad en donde realmente las mujeres, las niñas, las disidencias sexuales, las mujeres en toda su diversidad y capacidad podamos tener una vida libre de violencia. Para mí no hay nada más importante, creo yo, que evitar que mis sobrinas no tengan que pasar por actos de violencia, ni de discriminación, ni mucho menos de espacios sumamente misóginos cuando crezcan, ¿verdad? Sino que desde ese momento me interesa que ellas tengan una vida totalmente inclusiva, que no se les vulneren ningún tipo de derechos, pero sobre todo que puedan ser niñas libres, niñas que crezcan con proyectos de vida. Y yo creo que al final del día, por eso sigo organizada, por eso sigo haciendo lo que hago, en muchas ocasiones con costos políticos y costos personales, pero creo que buscar una sociedad para las niñas libre de violencia y una sociedad donde las niñas puedan ser totalmente libres y que nadie les pueda decir esto puedes hacer y esto no puedes hacer, o a tal hora ya no puedes salir porque no sabemos si vas a regresar, es mi prioridad y ha sido, creo yo, que la constante por la que estoy involucrada en el feminismo, pero también involucrada en otros espacios organizativos buscando precisamente una sociedad más justa, más igualitaria y al final en donde nadie tenga que pasar por una violencia para poder sobrevivir al final, sino que podamos realmente vivir, ¿verdad? Que es lo que deberíamos hacer. Muchas gracias a las tres por sus respuestas y voy a retomar sus palabras para la siguiente pregunta. Quisiera ahora consultarles, en el contexto político actual, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales demandas que realizan ustedes desde su activismo a nivel individual, pero también cuáles son las principales demandas que realizan las organizaciones feministas y las organizaciones defensoras de derechos humanos que abogan por los derechos de las mujeres? Yo creo que a nivel personal, una de mis principales luchas es todo el tema de la autonomía del cuerpo. Para mí los derechos sexuales y reproductivos son una prioridad porque en mi familia, con mis hermanas, hemos sufrido en carne propia lo que significa para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, la penalización absoluta del aborto. Y yo creo que esa es una de las principales motores para continuar dando la batalla en esta sociedad tan convulsiva, tan conservadora y sumamente, al final del día, fascista, ¿verdad?, que se ha instalado en El Salvador. Creo que también es importante mencionar que como organización, nosotras desde la colectiva Morales, una de nuestras principales apuestas también tiene que ver con no olvidar a las madres y a las víctimas de feminicidio, a las madres que siguen buscando justicia y a esas víctimas de feminicidio. Nosotras creemos que si llegáramos a olvidar a estas mujeres y llegáramos a dejarlas en el olvido, es que también el movimiento feminista va a retroceder en sus demandas, ¿verdad? Porque no podemos seguir aisladas de esa realidad y tenemos que tener en nuestra cotidianidad presente a estas víctimas, que son las víctimas que el sistema patriarcal al final del día nos está arrebatando. Hoy por hoy también creo que también tenemos como una prioridad, y no creo que sea solo de la colectiva Morales, sino que de las mujeres en general que hemos acompañado o que hemos sido víctimas de violencia, la defensa de el marco normativo de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia.
¿Por qué creo que es importante? Porque creo que una de las cosas que nos ha dejado la ley es las herramientas necesarias y oportunas para evidenciar que existe violencia laboral, que existe violencia institucional y nombrar la cantidad de violencias a las que somos sometidas por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? A mí siempre me gusta recordar las palabras de algunas compañeras que decían, es que a nosotras no nos matan por ser mujeres como se mata a los hombres por la violencia social, ¿verdad? Sino que a nosotras nos matan con dolo, nos matan con saña y nos matan por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Y tenemos casos como el de Jocelyn Abarca, una mujer que llegó a su casa y que quería simple y sencillamente regresar a la casa de su mamá y que el tipo la mató, pero además la desmembró y decidió esparcir sus partes por todo El Salvador porque podía hacerlo, ¿verdad? Y porque él sabía que esta sociedad sumamente misógina le da esa apertura para poder hacer este tipo de crímenes y creer que se va a pasar a la impunidad, ¿verdad? Yo creo que por eso también es importante y que creo que como movimiento feminista sí tenemos que tomar ese tema con urgencia, pero también como una prioridad. Vamos a preguntarle, a darle la palabra en este momento a Sildania o a Fátima, siempre sobre la misma pregunta. Gracias, Natalia. No, yo creo que estábamos como un poco calladas a ver quién tomaba la palabra, pero nada, estamos en la entrevista y aportando además a lo que decía Keila. De hecho, a quienes nos están escuchando, tanto Keila, Fátima y yo somos parte de la Asamblea Feminista y además de las demandas que mencionaba Keila, también rechazamos la aprobación de la ley de recursos hídricos que sabemos prioriza intereses privados sobre las necesidades de las mujeres y niñas. Esa es una de las demandas que sostenemos. Hay diversas corrientes de feminismo o diversos movimientos y las compañeras ecofeministas están ahí en pie de lucha con la ley de recursos hídricos que lamentablemente se aprobó hace poco, pero que sabemos que el derecho humano al agua debe de ser reconocido y que debe de primar intereses de mujeres y niñas antes que los intereses privados. Luego, otra de las denuncias que tenemos es la exigencia de la legalización del aborto en El Salvador y también, por otro lado, no dejar de mencionar que tenemos que exigir la libertad inmediata de todas las mujeres que han sido encarceladas injustamente. Y exigimos también educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y obviamente el derecho humano al aborto para no morir. Entre otras demandas también recuerdo que tenemos claro el reconocimiento de las mujeres y niñas asesinadas y violadas en el contexto del conflicto armado, porque dentro de los acuerdos de paz las víctimas del conflicto jamás fueron el centro, y mucho menos las mujeres y las niñas. De hecho, en los informes no hay informes diferenciados por género. Entonces las niñas o las violencias diferenciadas que vivieron niñas y mujeres no están dentro de esos informes. Por eso es importante que haya reconocimiento para estas mujeres y además haya garantías de no repetición. Por otro lado, también exigimos condiciones laborales y dignas para las compañeras que trabajan en maquilas, salarios justos, acceso al seguro social y un alto a los despidos injustificados de estas mujeres que son compañeras obreras también de la Asamblea Feminista. Y por último, creo que también lo mencionaba Keila, no estoy segura, pero también tenemos que decir que estamos resistiendo ante un gobierno fascista que nos está invisibilizando y nos viola nuestros derechos humanos como mujeres, y también denunciamos que el Estado quiere eliminar la ley, lo que representa un retroceso en materia de derechos a mujeres que hemos conquistado a través de muchas generaciones de lucha feminista. Muchas gracias, Sildania. Fátima,
No sé si hay alguna demanda que quisieras comentarnos. Gracias, Natalia. Bueno, voy a dar mi aporte. Sí, gracias. Yo quisiera también sumar a esto nuestra demanda hacia la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente mujeres, y el acompañamiento que queremos darles y que les estamos dando a las madres, sobre todo que buscan, ¿verdad? Las buscadoras, a estas que se han aglutinado en el bloque, en el bloque de búsqueda de personas desaparecidas. Y también dentro de nuestras demandas como feministas y como asamblea feminista organizadas, tenemos también la lucha por la aprobación de la Ley de Identidad de Género en El Salvador para nuestras hermanas trans, para nuestras hermanas mujeres trans, ¿verdad? Yo tengo el honor y el orgullo de trabajar en una organización de mujeres trans. Y durante muchos años yo trabajé en derechos humanos, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar 24/7 junto a ellas. Y de verdad que son seres excepcionales y que día a día luchan, ¿verdad?, por sus derechos y van así como es la ley de identidad, su nombre y llamarse como ellas se consideren, ¿verdad? Y luego también creo que nosotras tenemos muy claro a partir de las mujeres organizadas y que participamos, de las activistas, de las defensoras, la importancia de la organización y de la participación política de las mujeres, pero no solamente por cuotas, sino que también por una verdadera representación donde puedan ejercer debidamente la defensa, ¿verdad?, y promoción de los derechos nuestros. Así que mi aporte a los demás que habían hecho mis compañeras, Natalia. Muchas gracias, Fátima. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. En esta ocasión me gustaría empezar con Keila nuevamente, ¿verdad? Y viene de la siguiente manera. Pues, ¿qué papel considera usted que ha jugado el Estado en la persecución o en lo contrario, ¿verdad? Sería en la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos? Bueno, yo creo que lo primero es recalcar que el Estado salvadoreño en sus diferentes actores que han tomado el poder y han estado tomando decisiones no han tenido ni la voluntad política ni mucho menos la apertura para hablar sobre la ley de el derecho a defender derechos. Yo creo que es una de las apuestas que la Asamblea Legislativa anterior dejó como una deuda histórica y que lamentablemente, a pesar de que ya la tenían en la mesa de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, siempre estuvieron dando largas a la discusión y al estudio pertinente, y que precisamente era una ley que nos permitía a las defensoras de derechos humanos, a los defensores de derechos humanos, precisamente tener garantías constitucionales para poder ejercer nuestra labor. Nosotras desde la colectiva Morales hemos sufrido precisamente esta criminalización por el hecho de acompañar a mujeres que deciden denunciar a los acosadores o agresores sexuales adentro de la universidad. Una de nuestras compañeras aún sigue en un proceso judicial precisamente por hacer uso legítimo de su derecho a defender los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y que lamentablemente nadie ha tenido esta voluntad política, como lo decía, ¿verdad?, para dar un marco normativo que permita garantizarnos derechos, ¿verdad? Y lo otro, que creo que en esta nueva Asamblea Legislativa, lejos de avanzar en esta materia, lo que estamos viendo es un retroceso, ¿verdad? Un ataque constante y una instalación de un discurso de odio desde los diferentes medios de comunicación, así como de las redes sociales institucionales, contra las defensoras de derechos humanos. Los mensajes son claros. De hecho, hasta la instalación de la comisión de una ONG, del estudio de ONG, precisamente se ha prestado a esta persecución para las organizaciones que hacen esa labor de defensoras de derechos humanos, tanto de mujeres, niñas, adolescentes, como defensores de todo el medio ambiente y los recursos ambientales, ¿verdad? Y que lamentablemente no vemos un futuro cercano en donde podamos obtener algunas garantías legales, ¿verdad?, para las personas que ejercemos creo que este trabajo, pero además esta convicción
de defender derechos, tanto los propios, ¿verdad?, como los de las personas o en los espacios en los que nos relacionamos. Muchas gracias, Keila. Me gustaría hacerle la misma pregunta a Fátima, muy brevemente, sobre esta misma interrogante, ¿verdad? ¿Qué papel considera usted que ha jugado el Estado en la persecución, o en su contrario, ¿verdad?, en la protección de mujeres defensoras de derechos humanos? Sí, yo tengo 3 puntos a dar en esta pregunta. La primera es que debemos llamar la atención acerca de las intervenciones a las telecomunicaciones que han sido ilegales, ¿verdad?, por parte del Estado salvadoreño, sobre todo a periodistas y defensores de derechos humanos. Ya existen pruebas técnicas donde hay intervenciones a las telecomunicaciones, algo gravísimo, catalogado como espionaje, ¿verdad?, y donde están siendo vulnerados los derechos humanos de todos y todas las defensoras y defensores de derechos humanos. El segundo punto, quiero hacer notar el acoso virtual y físico que algunas personas han tenido, ¿verdad?, por parte de personas del Estado, del gobierno específicamente, de la policía, de la Fuerza Armada. Como saben, en redes sociales muchos han sido atacados, amenazados por esta situación, y también algunos han tenido vigilancia fuera de sus casas, que son casos que se están documentando, pero que estamos también viendo como una gran amenaza. Y el tercer punto, para terminar, tiene que ver con que en El Salvador ya existen personas que han tenido que salir del país en calidad de refugiadas por la situación política y la persecución del actual gobierno, algo muy grave y algo que quizás no lo veíamos desde los tiempos de la guerra civil. Entonces, sí son cosas ya graves, y quizás algunos digan es acoso virtual, pero el problema es que ya está pasando al ámbito físico y real, ¿verdad? Entonces, esos 3 puntos, Natalia, quisiera hacer notar en esta pregunta. Ok, Sildania, también me gustaría tener tu opinión respecto a esta misma interrogante. Bueno, respecto a la pregunta, creo que primero es importante saber, como también decía Keila antes, o hacer énfasis que el Estado salvadoreño no reconoce a las personas defensoras de derechos humanos, y desde esa perspectiva representa un riesgo y además un obstáculo, porque las personas defensoras de derechos humanos no podemos dar acompañamiento, por ejemplo, con total libertad en las instituciones públicas, porque se nos dice que solo tienen que ser personas con estudios en ciencias políticas, como abogados, abogadas y demás, y no personas que se autodenominan como defensores de derechos humanos. Entonces, desde ahí ya hay un obstáculo para entrar o para poder incidir en el sistema judicial, que también, a propósito, sabemos es un sistema judicial patriarcal y misógino. Entonces, esa es una de las obstáculos que se tiene a la hora de dar acompañamiento a mujeres, por ejemplo, que han sido ya sea encarceladas injustamente por un aborto, o que han sido víctimas de agresiones sexuales o agresiones, o que les han golpeado, entre otros. Entonces, creo que si el Estado salvadoreño desconoce la función o qué hacemos las personas defensoras de derechos humanos, poco o nada podremos hacer tanto para que se nos proteja, porque ni siquiera se nos reconoce. Entonces creo que esa es un punto de entrada para saber cuán vulnerados pueden estar nuestros derechos a la hora de ejercer la Defensoría de Derechos. Y por otro lado también estamos expuestas a grupos criminales, como pandillas, entre otros. Entonces creo que ese punto quería hacer como énfasis. En el bloque anterior hablábamos acerca del aborto, ¿verdad? Y una de las principales luchas que ha tenido el movimiento feminista es justamente, como tú lo comentabas, la despenalización del aborto, por lo menos en 4 causales. ¿Cómo se ha retomado esta lucha en estas últimas marchas, por lo menos la marcha del 2022 y 2021? Bueno, sigue siendo, es de hecho una demanda histórica que tenemos como movimiento feminista en El Salvador, y yo creo que
Hasta el momento, si no mis compañeras me ayudarán con esto, no he percibido que haya un avance en la posibilidad de construir el derecho humano al aborto, ¿no? Que en el contexto de la pandemia, Nayib Bukele tuvo una entrevista con un cantante que se llama René, de Calle 13, o René Residente, y hablaban acerca de política y no sé qué. Entonces le preguntaba respecto a los derechos de personas del mismo sexo para poder casarse, y él decía que no, y también estuvo en desacuerdo con el aborto cuando se le preguntó. Entonces tenemos un mandatario que desconoce la posibilidad del derecho humano al aborto. Entonces creo que desde ahí tenemos como bien zanjado, por lo menos del lado político, que se reconozca dentro de nuestras leyes salvadoreñas la posibilidad de que esto sea así. Muchas gracias, Sildania. Me gustaría escuchar a Fátima al respecto. Yo considero que en este tema hay un estancamiento gravísimo de los poquitos pasos que se habían logrado hace casi 3 años, ¿verdad? Desde el momento en que se mandan a archivar las iniciativas, desde que se conocen las posibles reformas a una constitución o la aprobación de una nueva constitución, no se ve reflejada la voluntad política en avanzar siquiera en algunas causales. Creo que El Salvador lastimosamente está muy, muy lejos de poder debatir a la altura técnica, ¿verdad? Técnica y humana que se necesita este tema. Pero por nuestra parte seguirá siendo una demanda y también seguiremos solicitándolo porque hay casos reales, casos graves que han pasado por tener la penalización absoluta del aborto en El Salvador. Gracias, Fátima. Keila. Yo creo que es importante en este caso siempre recordar, ¿verdad?, que el tema de las mujeres, de las niñas y de los adolescentes, cuando se habla del derecho a decidir con el tema del aborto, hemos tenido un juego entre las fuerzas políticas con este tema, ¿verdad? Y históricamente, porque recordemos cuando se dio la penalización absoluta del aborto, se dio en el marco de los acuerdos de paz y la nueva construcción de la democracia, ¿verdad? Y que creo que una de las deudas de la anhelada democracia o incipiente democracia que existía en El Salvador era precisamente la despenalización del aborto. Yo creo que es importante también retomar que a pesar de que en El Salvador seguimos con legisladores sumamente conservadores y retrógrados en estos temas, en la sociedad salvadoreña sí hemos visto un avance. Creo que es importante reconocer el trabajo que el movimiento feminista y las organizaciones que han decidido que este va a ser su tema para defender permanentemente, han logrado obtener en el cambio del imaginario colectivo. Yo recuerdo que en el 2007 salían las notas de los periódicos hablando de las emergencias obstétricas como aborto, ¿verdad? Y las imágenes eran totalmente atroces. Y ahora, por ejemplo, vemos los periódicos de mayor circulación, un manejo mediático del tema totalmente alejado de lo que veíamos hasta incluso en el 2014, cuando empezó todo el debate público alrededor de la despenalización del aborto. Y eso creo que es importante reconocerlo, reconocer que a nivel social sí hemos tenido un avance y lo vemos con muchísima más fuerza ahora en las marchas, ¿verdad? Que preguntaba también cómo lo habíamos colocado en las marchas. Creo que ahora el movimiento feminista tiene esa bandera de lucha y lo expresa con símbolos, ¿verdad? Vemos a mujeres sumamente jóvenes con los pañuelos verdes, y también el mensaje y el debate en las redes sociales no es el mismo que teníamos, como repetía, hace 6 años atrás, ¿verdad? Sino que se nota ese cambio en el imaginario colectivo
Y creo que también es importante decir que aún se siguen teniendo mujeres criminalizadas por este tema. Aún hay 7 mujeres presas que todavía falta otorgarles su libertad, y también hay que celebrar a estas 5 mujeres que entre diciembre y estos años hemos tenido la oportunidad de verlas en libertad y de reencontrarse con su familia, ¿verdad? Eso me gustaría agregar. Bien, muchas gracias. Bueno, siempre con el mismo tema. A ver, recientemente la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa reformar la ley del nombre. Quisiera saber qué significa esto, sobre todo para la población transgénero en nuestro país. En esta pregunta en específico quisiera escuchar primero a Fátima. Bueno, como población trans, específicamente como mujeres trans, yo debo reconocer la lucha que ellas han tenido por muchos años. Vamos a dejar un momentito de lado el tema de la Sala de lo Constitucional y su legitimidad, porque muchas están diciendo que no podemos alegrarnos por una resolución de este tipo, por una sala que es impuesta, y hay debate sobre eso, pero dejando de lado estos minutitos ese tema, esta demanda de constitucionalidad fue presentada hace muchísimos años por un grupo de mujeres trans. Su respuesta ha sido tardía, ha sido dada en un momento quizás polémico de la historia en El Salvador. Sin embargo, es una deuda que se ha tenido con las mujeres y hombres trans, específicamente con las mujeres trans. Nosotras, yo muy pocas veces he visto tan alegres a las compañeras, a las hermanas trans, cuando recibieron la noticia, porque lo que ellas decían era: por fin podré tener mi nombre en un documento tal cual yo soy, ¿verdad? Porque si no me nombran, no existo. Entonces, nosotros sí hemos celebrado, estamos vigilantes hasta no ver, ¿verdad?, la reforma y la aprobación en la Asamblea, no creer, pero para ellas es muy importante esta resolución. Gracias, Fátima. Keila. Yo creo que con este tema una de las cosas que hay que tomar en cuenta para hablar del tema de la ley de identidad o la reforma a la ley del nombre es que volvemos al tema de que en este país ningún gobierno ni ningún tomador de decisión, ni en este momento ni anteriormente, ha tenido la voluntad política para llevar este tema como una prioridad dentro de sus agendas, y que todo lo que se ha conseguido ha sido precisamente por la lucha organizada de las mujeres y hombres trans en este país. Yo quiero que también reconocer, ¿verdad?, que con esta ley de identidad muchas personas, mi mamá incluso me ha preguntado, pero ¿y eso qué resuelve? Si te llamas Keila, pero te puedes poner otro nombre y no pasa nada. Creo que no es tan superficial ese avance, ¿verdad? Y creo que es importante decirlo en este momento que nos hacen la pregunta, porque la ley de identidad va a permitir que derechos tan básicos, tan fundamentales como la educación, la salud, una vivienda, un trabajo digno, les permita a las mujeres y a hombres trans tener la oportunidad de obtenerlo, ¿verdad? En este momento, las mujeres trans son ciudadanas que no existen, pero que pagan impuestos, que no existen mediante el Registro Nacional de Personas Naturales, pero sí están contribuyendo a la construcción de este país. Y por eso es importante reconocerlas también jurídicamente, ¿verdad? Y creo que la resolución viene a abrirnos también esa posibilidad del debate en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, también quiero decir que la Asamblea Legislativa cometió un error, la Junta Directiva en específico, y cometió el error de mandar esta sentencia a una comisión que no le corresponde. Esa sentencia no debería de estar siendo estudiada en la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, debería de estar estudiada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Quiero denunciar también al presidente Romeo Auerbach, que ha dicho que la Sala y la Corte no le va a decir a él qué es lo que tiene que legislar, sino que su deber es simplemente emitir esas resoluciones
pero que a él nadie le va a decir qué debe de regular y qué no. Y eso es sumamente grave, porque aparte de que ya hicieron una fractura en la separación de poderes con el 1 de mayo, tomándose el sistema judicial, ahora ni siquiera es que están tomando en cuenta una resolución que no la ha dado la sala porque quiere darla o porque es buena gente, sino porque existe el deber de solucionar este problema, y es un problema de país. Entonces también me parece importante dejarlo puesto ahora. Gracias, Keila. Sildania. Bueno, creo que estoy en la misma sintonía con mis compañeras. Creo que la resolución de la sala representa esperanza para conquistar los derechos que han sido arrebatados a las compañeras y a los compañeros trans en este país, y creo que también esto posibilita o la posibilidad, digamos, de que esto ya sea reconocido dentro del sistema judicial y que las personas trans puedan llamarse como se identifican, y más allá del nombre, también como decía Keila, es la identidad que históricamente se les ha negado, y representa también algo muy profundo en cuanto a que cuando no se les reconoce a las personas, también se les está negando el ser. Entonces implica que se le desconoce el ser, así como se le desconocen todos sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Entonces creo que esto representa un avance. No obstante, yo me pregunto cuánta voluntad política va a existir, y como ya nos lo planteaba Keila, dentro de la Asamblea Legislativa para resolver en medida de las personas trans, ¿no? Entonces yo sí me pregunto eso, sobre qué va a suceder dentro de la Asamblea Legislativa, porque ya sabemos que nos antecede un gobierno que ha demostrado con acciones el retroceso en materia de derechos de mujeres, y que tampoco ha tenido dentro de su plan de gobierno a las personas trans como un principio, es decir, una prioridad, quise decir. Entonces, sí me hace preguntarme eso, y por otro lado, por una falta de una ley de identidad de género, tenemos casos como lo que sucedió ayer con nuestra compañera trans Brittany Castillo. Ella también es parte de ASPID y es parte de la Asamblea Feminista, y teníamos asignado un espacio para que dos compañeras hablaran en el marco del Día Nacional e Internacional de las Mujeres, y no dejaron entrar a Brittany. Entonces yo creo que, además de denunciar, aprovechando el espacio, que esto representa una acción de odio, de transfobia, de violencia, de clasismo. Muchas violencias están dentro de esa acción y no podemos dejarlo pasar. Pero también sucede esto por esta falta de ley de identidad de género que tenemos en El Salvador. Otra grave problemática que enfrentan las mujeres es el aumento de casos de feminicidio y desapariciones forzosas. ¿Qué lectura se realiza desde el movimiento feminista de estos problemas? Bueno, creo que en el caso de las desapariciones forzadas de mujeres y niñas lo hemos tenido muy claro, y desde incluso el año pasado, en el marco del 25 de noviembre, hicimos la mayoría de nuestras actividades en torno a las compañeras desaparecidas. Y creo que de manera también empática hemos conversado dentro de espacios que articulamos la necesidad de acompañar a las madres, la necesidad de acompañar a las familiares de las mujeres y niñas desaparecidas, porque esas personas no tienen claridad de qué pasó, quién le hizo o no le hizo algo a mi familiar, entre otros. Entonces, además de la falta de reconocimiento dentro del sistema judicial, de cómo tratar y no revictimizar a los familiares de personas desaparecidas. Esto por un lado. Entonces creo que es importante decir que como movimiento feminista, o por lo menos sí lo hemos discutido dentro de la Asamblea Feminista,
la necesidad de apoyar, de acompañar a los familiares, porque después de todo es esa esperanza, ¿no?, que guardan las madres de poder encontrar a sus hijas con vida. Entonces nuestro rol en este momento es acompañarles, pero también seguir denunciando dentro de nuestros espacios, dentro de las calles, y apostar también por una ley que pueda dar un acompañamiento digno a los familiares de víctimas también de las personas desaparecidas. Eso, y también que sea más inmediato el apoyo de la Policía Nacional Civil, también el Ministerio, entre otras instancias a la hora de resolver o de abrir estos casos de personas desaparecidas. Muchas gracias, Eldania. Con la siguiente pregunta quisiera que nos apoyara Fátima, y voy a retomar algunas de tus palabras. Es porque mencionas que hay dificultades para que las mujeres pues puedan, ¿verdad?, denunciar, digamos, en espacios públicos, pero que es necesario hacerlo. Y en ese sentido quisiera preguntarle a Fátima qué panorama, cómo está el panorama que afrontan las mujeres en los espacios informativos y medios de comunicación actuales, precisamente para hacer todo ese tipo de denuncias y demandas. Sí, yo creo que el tema de denuncias y de avisos ante las autoridades siempre ha sido una de las grandes debilidades del sistema de justicia y del derecho de acceder a la justicia en El Salvador. Mucha burocracia, muchos términos técnicos, muy poca información para que toda la población pueda acceder. También no a cualquier persona se le hace posible seguir en los procesos penales porque son cansados, son caros, generan un gran desgaste económico y emocional. Y en este caso, por ejemplo, hoy vemos a una fiscalía y a una Corte Suprema de Justicia donde no brindan toda la información que se requiere, hacen algunas modificaciones de maquillaje, como hizo Fiscalía al crear unidades especiales, pero ya en la práctica tiene que ver más con la voluntad de los fiscales o las fiscales, más que con una política institucional establecida, ¿verdad? Entonces lo vemos en la atención a casos, especialmente cuando son personas en situación muy humilde. Yo considero que hay mucho abuso y también mucha displicencia de parte de los funcionarios y funcionarias, lastimosamente. Yo no veo que haya en la brevedad posibilidad de mejora, al contrario, considero que podemos tener graves retrocesos en un futuro cercano. Muchas gracias, Fátima. Bueno, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, no nos queda más que agradecer a Keila, Camila y Eldania por acompañarnos al programa, y antes de cerrar el espacio quisiera pedir una muy breve reflexión a Keila sobre lo que hemos conversado esta noche. No hubo tanto que abarcar, pero pues el tiempo es corto. Gracias por el espacio, pero yo creo que hay que seguir denunciando, hay que seguir evidenciando las violencias y los retrocesos que vivimos en este país como mujeres, y no hay que olvidar temas tan importantes como lo mencionaba, el tema de las desaparecidas, los feminicidios. No olvidemos las fosas clandestinas, porque lamentablemente desde el conflicto armado hasta la fecha El Salvador ha sido y no sabemos si seguirá siendo una fosa clandestina, ¿verdad? Mientras no existan las garantías legales ni los marcos normativos pertinentes para dar con nuestras personas desaparecidas, con nuestras niñas, con nuestras mujeres. Y también no olvidemos que también vivimos en otra pandemia, que es la de los embarazos en niñas y adolescentes. O sea, son temas que están ahí, que son latentes y que no nos dejan avanzar como país. Eso nada más. De esta manera terminamos la sesión de la entrevista. Gracias por acompañarnos en este episodio, Keila, Camila y Eldania. Ahora damos paso a la sección en la que conocemos la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La alta representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme explicó este viernes ante el Consejo de Seguridad que la organización no tiene conocimiento de ningún programa de armas biológicas en Ucrania, pese a la aparición de informaciones en algunos medios de comunicación.
Durante una reunión convocada por Rusia, Izumi Nakamitsu explicó que Ucrania forma parte de la Convención sobre Armas Biológicas de 1972, que prohíbe el desarrollo, la producción, la adquisición, la transferencia, el almacenamiento y el uso de ese tipo de armas. Aunque indicó que la convención carece de un mecanismo de verificación multilateral supervisado por una organización independiente y que la evaluación del cumplimiento de las obligaciones es una tarea que corresponde a los Estados parte, explicó que la convención posee medidas para hacer frente a situaciones en las que se tengan sospechas sobre este tipo de actividades. Del mismo modo, destacó que tanto Rusia como Ucrania participan anualmente en las medidas de fomento de confianza recogidas en el artículo 5 de la Convención y que los informes anuales presentados por ambos países están a disposición de todos los Estados partes de la Convención a efectos de transparencia y garantía. El representante de Rusia ante el Consejo manifestó tener indicios del establecimiento de un programa biológico de carácter militar en Ucrania que contaría con el apoyo de los Estados Unidos, un hecho que fue refutado posteriormente por los representantes de ese país y de Ucrania. La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reiteró este viernes su preocupación ante el constante aumento de fallecidos durante la ofensiva del ejército ruso en Ucrania y confirmó ataques a escuelas, hospitales y guarderías con consecuencias enormemente devastadoras. Liz Throssell explicó que desde el 24 de febrero ya se han registrado 549 muertes de civiles y 957 heridos, en lo que parece ser una serie de ataques indiscriminados en los que las fuerzas rusas están usando armas explosivas de largo alcance en zonas pobladas o en sus cercanías. La vocera señaló haber recibido informaciones creíbles del uso de municiones de racimo por parte de las fuerzas rusas, incluso en zonas pobladas, y recordó que el empleo de este tipo de armamento en áreas habitadas es incompatible con los principios del derecho internacional humanitario. Throssell también manifestó su inquietud ante los continuos informes de arrestos y detenciones arbitrarias de ucranianos que expresan su oposición al ataque de las fuerzas rusas, incluidas las protestas pacíficas. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación explicó hoy que las interrupciones de las cadenas de suministros y de la logística en la producción ucraniana y rusa de cereales y semillas oleaginosas tendrán importantes repercusiones en la seguridad alimentaria. Ku Dong-ju especificó que unos 50 países de bajos ingresos y con déficits alimentarios del norte de África, Asia y Oriente Próximo dependen parcialmente del suministro de trigo proveniente de Rusia y Ucrania, y que más de la mitad del suministro de fertilizantes en muchos países europeos y de Asia depende de Rusia. El máximo responsable de la FAO recordó que los precios de los alimentos empezarán a subir desde la segunda mitad de 2020 y que alcanzaron un máximo histórico el pasado mes de febrero por la elevada demanda, los costes de los insumos y el transporte y las interrupciones portuarias. A este dato añadió que la elevada demanda y la volatilidad de los precios del gas natural también han hecho subir los costes de los fertilizantes. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo y Ucrania el quinto. Juntos proporcionan el 19% del suministro mundial de cebada, el 14% de trigo y el 4% de maíz, lo que supone más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales. Este viernes se cumple el segundo aniversario de la declaración de la pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud y el secretario general de la ONU recordó que tras más de 6 millones de muertes por la enfermedad, sería un grave error pensar que la pandemia ha terminado. Antonio Guterres destacó que gracias a las medidas de salud pública implementadas y a la rápida distribución de las vacunas contra el coronavirus, la pandemia está bajo control en muchas partes del mundo. Sin embargo, denunció que el reparto y la entrega de las inmunizaciones continúa siendo escandalosamente desigual y que todavía hay unos 3.000 millones de personas que esperan la primera dosis de la vacuna. Guterres destacó que el mundo no puede permitirse una recuperación a dos velocidades de la COVID-19 y que a pesar de las numerosas crisis mundiales debemos alcanzar el objetivo de vacunar al 70% de personas en todos los países para mediados de este año. El titular de la ONU pidió la colaboración de los gobiernos y de las empresas farmacéuticas, aumentando la capacidad de producción de vacunas y pruebas y proporcionando el apoyo tecnológico y financiero necesario. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y así terminamos el episodio número 9 de su podcast. Recordarles que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @iduca e invitarles a que le den like y nos dejen sus comentarios en Facebook sobre este episodio. Nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.